Micros de hoy, cortos audioclips sobre hechos de actualidad en Venezuela y el mundo, en un sinfín de materias de interés para toda audiencia. Guión y locución del periodista Josué Domingo Fernández. La primera sesión la ocupa la entrevista a un conocido venezolano, Eddie Ramírez Serfati, en su incorporación como colaborador del espacio multimedia, ojo con eso, donde todos los oyentes de hoy también son invitados a participar en sus distintas modalidades. La entrevista al doctor Eddie Ramírez versa sobre su vínculo con la organización Gente del Petróleo a propósito de movimientos recientes en el entorno de la petrolera Citgo en Estados Unidos, la cual es propiedad de Venezuela, pero por fuera del control de la dictadura en ese país debido a sanciones internacionales. Se ha publicado que no corresponde a personas idóneas los recientes nombramientos de alto nivel en la empresa petrolera Citgo, propiedad de Venezuela en Estados Unidos, atribuidos al presidente encargado Juan Guaidó. ¿Qué opinión tiene usted sobre este comentario que no sabemos cuán fundado puede ser? Bueno, hay que considerar que las designaciones no las está haciendo el presidente Guaidó. Lógicamente las firma, pero la propuesta, la discusión es la Asamblea Nacional. Tomemos en cuenta que estamos ante una situación un tanto atípica. Entonces, el presidente encargado Guaidó no tiene una autoridad como para designar directamente a los funcionarios en el exterior, sino la Asamblea. Lógicamente, cada vez que surge una designación, un nombramiento, siempre va a haber cuestionamiento de que si es bueno, que si no es tan bueno, de que si, por qué no fue otro. En este caso, designaron en Citgo. Por cierto, la información es errónea. Están diciendo que como presidente de Citgo, un señor Irigoyen, un ingeniero, no, realmente él está en la junta directiva, como un miembro más de la junta directiva. Este señor, él es conocido por ser bastante experto en el área de gas y en el área de exploración. Entonces, han venido críticas de que, bueno, que este es un negocio de refinación, porque van a designar a alguien del área de gas. La otra crítica que se ha hecho es que, bueno, él estuvo trabajando en Petróleos de Venezuela, en el Petróleo de Venezuela Rojita, de Rafael Ramírez, y bueno, ahí surgieron algunos cuestionamientos respecto a eso. Yo creo que eso no debe ser un factor. La verdad es que esto aclara bastante la situación y quiero decir que estamos tan acostumbrados a las malas noticias provenientes de Venezuela, tanto del gobierno que no es de la dictadura, que no es ninguna sorpresa, pero también de los que quieren hacer daño a la oposición. Y cabe, porque la oposición venezolana está demasiado atomizada y de alguna manera quizá lo esté también el sector de la antecesora de la PDVSA Rojita. En esas circunstancias, cuán fácil o difícil es superar la tentación de quítate tú para ponerme yo en el problema de la descalificación a priori. ¿Qué comentario nos puede hacer al respecto? Mira, yo he escrito mucho al respecto y ha habido posiciones de gente de petróleo muy claras que, por ejemplo, cuando se produzca un cambio de gobierno no es que se va a llegar ahí, se va a querer sacar a todo el que se quedó. No, lo que hay que hacer es escoger a la gente por mérito y únicamente por mérito. Entonces no puede haber revancha, no puede haber cuestionamiento porque alguien siguió trabajando en Petróleo de Venezuela. Es sencillamente si la persona es o no la idónea para ocupar el cargo. Y ahí siempre, pues lógicamente, entra un factor un tanto subjetivo, ¿no? Efectivamente ha habido algunos cuestionamientos. Yo diría que es preferible esperar a ver qué pasa y a ver cómo el comportamiento y que no es presidente decirlo. Eso debe quedar muy claro. Otra preocupación que está en el ambiente es que al considerar que las refinerías de PDVSA como Citgo y otras en Europa fueron compradas para buscar mercados a los petróleos pesados de Venezuela, lo que ahora es difícil por las sanciones bien conocidas y las caídas de la producción. ¿Qué futuro tiene Citgo y por qué despierta tanta ambición, codicia entre los poseedores de bonos de la deuda venezolana, de la deuda externa y también de esas empresas que fueron confiscadas, esas empresas transnacionales que fueron confiscadas y que están, pero de verdad, vueltas locas por arrebatarle a Venezuela esos activos?
Mira, el plan de internacionalización de Petróleos de Venezuela fue muy bien llevado. Ahí se decidieron comprar unas empresas de refinación a muy buen precio, sin tener necesidad de pagar chin chin, sino a largo plazo, incluso con el suministro de petróleo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que sencillamente Rafael Ramírez decidió vender todas las refinerías que teníamos en conjunto con la empresa Feba Oil en Alemania, y se vendieron también algunas en Estados Unidos. En total, para que los amigos que nos escuchan tengan claro cuál es la situación, PDVSA perdió la posibilidad de colocar en el exterior 1.500.000 barriles por día. Y es más, inclusive perdió hasta 2.190.000, porque esas refinerías tienen una gran capacidad. No todas esas refinerías eran 100% propiedad de PDVSA, pero lógicamente al tú tener un socio es muy fácil colocar más petróleo del que te corresponde de acuerdo a tu porcentaje accionario. Entonces, esas empresas tenían una capacidad de 2 millones, casi 2.200.000 barriles por día para refinar, de los cuales, como dije, 1.500.000 en números redondos pertenecían directamente a Petróleos de Venezuela. ¿Qué hizo Rafael Ramírez? Vendió refinerías en Estados Unidos, vendió refinerías en Europa, ¿y qué es lo que hizo? Compró refinerías en Jamaica, en República Dominicana y en Cuba. Entonces, ¿me pueden decir los amigos oyentes que es más negocio, que hay más mercado en esos tres países que en Europa y que en Estados Unidos? Eso fue un gran crimen, realmente lesionó el interés no solamente del petróleo de Venezuela, sino del país de Venezuela. Incluso hubo un momento en que Rafael Ramírez también quería vender Citgo, con el argumento de que un país el mejor negocio es producir. Bueno, estoy de acuerdo que el mejor negocio es producir. El negocio de refinación no es tan bueno como mucha gente piensa, es un negocio que fluctúa. Hay veces que se gana bastante, hay veces que se gana menos, hay veces incluso que se pierde. Pero lógicamente, en un mercado competitivo donde hay mucha producción, el garantizar la colocación de ese petróleo es un asunto estratégico de primera importancia. Entonces, esto fue un crimen de lesa patria. Y pensando precisamente en esas pérdidas, a veces se gana, a veces se pierde, y creo que estamos precisamente en la época de las vacas flacas. Realmente, ¿qué precio de mercado puede tener Citgo y esas otras, vamos a decir, ese otro patrimonio que resta todavía a la PDVSA de la mayoría de los venezolanos en el extranjero? ¿Qué realmente qué precio puede tener? ¿Tiene algún precio o es esto más bien una cuestión simbólica? No, mira, es asegurar el futuro. Uno no puede estar pensando únicamente en el presente y que en estos momentos el negocio es malo. Es malo efectivamente porque las refinerías están llenas de productos que no salen. ¿Por qué? Incluso por el asunto del virus y lo que ha habido del decaimiento de la situación económica. Entonces, las refinerías muchas veces no hayan qué hacer con esos productos refinados y por eso incluso están restringiendo las compras. Pero eso va a mejorar, eso tiene que cambiar. Ahora, lógicamente no tenemos todos los años del mundo para que eso mejore, puesto que probablemente el petróleo en unos 30, 40 años ya no tendrá la misma importancia que tiene hoy en día. Pero si no aprovechamos esa ventana de oportunidad, realmente seríamos bien tontos, bien negligentes en manejar nuestro negocio. Tenemos que defender a Citgo porque eso nos garantiza que en el futuro, cuando aumentemos nuestra producción, podemos colocar nuestro petróleo allá. Hoy en día es ridículo la producción de petróleo de Venezuela. Después que llegó a producir más de 3 millones de barriles por día, está produciendo alrededor de 400.000 barriles por día. Pero eso tendrá que superarse, no va a ser de un día para otro, no lo va a hacer Maduro, que acaba de decir que este año va a subir la producción a 1.500.000 barriles. Eso es una de las promesas que se hace cada vez que presenta su memoria y cuento, dice que va a aumentar la producción. Pasó por ahí Rafael Ramírez, pasó Nelson Martínez, pasó Eulogio del Pino, pasó el general Quevedo y sencillamente la producción ha venido palo abajo. ¿Por qué? Porque no hay gerencia.
¿Por qué? Porque no hay inversión. ¿Por qué? Porque no se conoce el negocio. Bueno. ¿Por qué? Porque está demasiado politizada PDVSA. Imagínate que el último informe de Petróleos de Venezuela es del año 2016. Una empresa de esa magnitud que presentaba puntualmente sus informes desde el 2016, los venezolanos no sabemos qué es lo que está pasando en esa empresa si no es a través de fuentes secundarias de información. Bueno, realmente la insistencia en falta de gerencia nos lleva a pensar en lo que fue, no el semillero, sino más bien el refugio de esa gerencia calificada en esa organización que todos recordamos con el nombre de Gente del Petróleo. Eso se disolvió, la Gente del Petróleo ya no existe. ¿Cuál es el saldo, si hay algún saldo positivo de ese esfuerzo hoy en día, en el 2021? No, que quede muy claro que la gente del petróleo sigue presente y comprometida. Nosotros tenemos delegados en todas las áreas petroleras y en algunas incluso que no son petroleras. Tenemos un equipo de coordinación donde asisten esos delegados que se reúnen periódicamente y dirigido por una gran mujer, una gran profesional que es Beatriz García. Allá al frente de Gente del Petróleo, inicialmente cuando lo fundamos en julio del 2002, estuvo Juan Fernández un tiempo, después estuve yo y ahora está Beatriz García. Y hemos participado activamente en todos los eventos electorales, en todos los foros, en todas las denuncias, en todas el aporte para la recuperación de petróleos de Venezuela. Hemos estado muy activos, incluso ahora con el motivo de la que se está discutiendo la nueva ley de hidrocarburos. Volviendo al principio de la entrevista, en Gente del Petróleo hay todavía una buena reserva para pensar en que una vez superada esta debacle se pueda ir a esa reserva, que una de las cosas más grandes de esa reserva fue precisamente el tener por delante el concepto de la meritocracia. ¿Habrá posibilidades en esa gente que está resguardada en Gente del Petróleo tomar las riendas en el 2021 de lo que pueda quedar de petróleo de Venezuela? Mira, no necesariamente Gente del Petróleo. En todo el país hay profesionales bien formados en esta área, profesionales que incluso que están ahorita en Petróleo de Venezuela, que se graduaron y que lógicamente el problema es que le imponen unos gerentes que son muy mediocres y por eso las cosas no funcionan. En Petróleo de Venezuela ahorita hay varios jóvenes que se han ido formando y que hay que contar con ellos. De resto, hay muchísima gente de los que fuimos despedidos que están en el exterior trabajando en buenas empresas, en buenos cargos. Algunos regresarán, otros no regresarán. Y también hay un grupo muy activo en Venezuela que está dispuesto a colaborar, no solamente está dispuesto, está colaborando para ver cuáles son los planes de recuperación y los planes de emergencia que hay que implementar para volver a tener una empresa que no será la misma. Eso sí tiene que quedar muy claro. O sea, realmente la PDVSA que se formó en esos años, ya eso no va a existir. Tiene que ser una empresa mucho más pequeña, tiene que haber mayor participación del sector privado, la inversión tiene que venir de afuera porque se necesita mucho dinero para recuperar la industria petrolera. Un dinero que hace falta para educación, hace falta para salud, hace falta para infraestructura. Entonces, los venezolanos tenemos que quitarnos de la mente de que el Estado tiene que seguir manejando una serie de empresas que lo que han hecho es que están todas quebradas. Todas las empresas que fueron confiscadas en el área agrícola, las cementeras, CanTV, todas están quebradas. Entonces, bueno, necesariamente ahí no gusta o no nos gusta, no es asunto de filosofía y de que si somos más nacionalistas o menos nacionalistas. No, el país no tiene dinero suficiente para recuperar la industria petrolera y por eso necesariamente habrá que recurrir a la inversión extranjera y dar mayor apertura para que empresas de afuera y nacionales vengan a explorar, a producir y a refinar. Eso no es ningún delito, tenemos la suficiente capacidad como para supervisar, y ya no es en la época de Juan Vicente Gómez, que eran los museos los que sabían de petróleo y no nosotros. Esa situación cambió completamente y eso es lo que tenemos que internalizar. Venezuela sí tiene futuro,
industria petrolera sí tiene futuro. PDVSA no va a ser la PDVSA del pasado, sino una PDVSA más pequeña con una gran participación del sector privado. Bueno, una última pregunta para dejar un ambiente de mayor talento que se encuentra tanto fuera de Venezuela como dentro de Venezuela, internacionalista, no nacionalista, que ese nombre a veces despierta urticaria, de producción realmente sustentable y que sirva realmente de apoyo a los planes de desarrollo de Venezuela. ¿Es posible? Mira, sí, es posible, pero no necesariamente en una nueva Petróleos de Venezuela. En la industria petrolera venezolana, yo lo pondría así, aquí tendrán que venir muchas empresas de afuera, se podrán constituir muchas empresas nacionales también, y gran parte de ese personal estoy seguro que preferiría trabajar en esas empresas, y porque en Petróleos de Venezuela la posibilidad va a ser mucho más limitada, porque como dije, no hay suficientes recursos para invertir y llevar a una producción de 3 millones y pico, que era lo que teníamos anteriormente, mucho menos para esos planes que se hicieron de 6-7 millones de barriles por hectárea. Entonces, hay personal disponible, no necesariamente es un personal que va a ir a trabajar en Petróleos de Venezuela, que va a ser una empresa más pequeña, distinta, pero sí en la industria petrolera venezolana. Pues muchísimas gracias por su actualización de lo que es el negocio petrolero en estos momentos en Venezuela, donde de verdad hace falta pensar en que el futuro sí está en manos de buenos venezolanos dispuestos a echarle pichón a la nueva situación. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la oportunidad. Reitero, gente del petróleo, seguimos presentes y comprometidos en esa recuperación. No yo, porque yo no soy petrolero, yo soy ingeniero agrónomo que estuve prestado a la industria petrolera en el área de responsabilidad social y de ambiente, pero sí mis compañeros que están muy activos y que se han seguido formando y estudiando para estar al día con las nuevas tecnologías. Así que muchas gracias y estoy muy optimista de que realmente se va a lograr. Bueno, que así sea. Hasta la próxima. Muchas gracias.